Habiendo concluido el rol de oradores, congresista Costa tiene la palabra, luego congresista Narváez. Presidente, en primer lugar señalar que el congresista Donaire se equivoca mandando a su abogado a hacer un cuestionamiento de una sentencia del Poder Judicial. El gran desatino de parte de él y una falta de respeto con este Congreso, presidente. Él tiene derecho de defensa y su derecho de defensa pasaba por cuestionar la decisión del Congreso de levantarle la inmunidad parlamentaria a partir de una decisión final y definitiva del Poder Judicial. Y la Constitución establece que los congresistas están en la obligación de cumplir con la Constitución, que dice que las decisiones judiciales se cumplen, presidente, no se cuestionan, y menos no se vienen a cuestionar a este hemiciclo. En segundo lugar, presidente, hace 8 meses se expidió una sentencia en primera instancia ordenando la prisión para el señor Donaire. En septiembre el Poder Judicial, cumpliendo con los procedimientos establecidos, solicitó que el Congreso le levante la inmunidad de arresto. Debimos entonces cumplir con esa solicitud, presidente, porque el pedido se hizo cumpliendo con todas las formalidades a través de la instancia que corresponde de la Corte Suprema de Justicia y cumpliendo con los requisitos que establece el reglamento del Congreso. Sin embargo, no hicimos lo que tuvimos que hacer hace 7 meses y estamos recién tomando la decisión de levantar la inmunidad de arresto del congresista Donaire, porque, según sostienen los colegas de Fuerza Popular, recién se le ha condenado en segunda y definitiva instancia, que es lo que según ellos corresponde hacer, es decir, no se le puede levantar la inmunidad de arresto si no está siendo condenado en segunda y definitiva instancia. Nosotros, presidente, no compartimos este criterio y no queremos que se establezca un precedente negativo para interpretar la Constitución y las leyes de la manera que se está pretendiendo hacerlo. Las normas son muy claras, presidente. El general Donaire fue procesado por delitos cometidos el año 2005, si mal no recuerdo, es decir, hace casi 14 años, con el Código de Procedimientos Penales del año 1940, que establece de manera muy clara, presidente, en el artículo 293, que el recurso de nulidad no impide que se cumpla la sentencia expedida por el tribunal, salvo lo establecido en el artículo 330 y 331. ¿Qué dice el 330? Lo mismo, que la sentencia condenatoria se cumple aunque se interponga recurso de nulidad. Y el 331... Tiempo adicional. El artículo 331 está referido a causas de pena de muerte que ya no existe en nuestro ordenamiento legal y constitucional. De manera, presidente, que pudimos perfectamente haber levantado la inmunidad de arresto del congresista Donaire hace exactamente 7 meses. Y la bancada liberal lamenta de que eso no se hiciera. Y hace esta intervención, presidente, para subrayar que esto no debe constituir un precedente para futuros casos en el Congreso, porque sería un precedente que está reñido con la Constitución y con las leyes. Por último, presidente, debemos pasar al voto, cerrar este capítulo que nosotros consideramos que ha sido penoso para el Congreso. Pero antes de hacerlo, quiero terminar con una palabra de reconocimiento, presidente, al general Francisco Vargas Vaca, ex inspector general del Ejército, que fue el responsable de hacer esta investigación, que llevó a la cárcel ahora al general Donaire y a muchos otros de sus colegas por hacer un mal uso del combustible que se le asignaba a las unidades bajo su cargo. En el caso concreto, $2,5 millones en perjuicio del Tesoro Público y del país. Y parece que esta era una práctica regular. Se ha podido en este caso probar, pero era una práctica regular en el ejército peruano. De manera que un reconocimiento al general Vargas, tiempo adicional, que lamentablemente fue pasado a retiro, precisamente por la investigación que llevó a cabo.
de manera injusta y fue pasado a retiro por una junta calificadora integrada por el general Donaire y por otro general que también estaba involucrado en esta investigación. De manera que nuestro saludo y nuestro reconocimiento al general Francisco Vargas Vaca, un ejemplo de soldado comprometido con la integridad y con la limpieza en el manejo de los recursos injustamente pasado a retiro, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez. Gracias, presidente. Me pido una interrupción la congresista Beteta, presidente. Tiene la interrupción, congresista Beteta. Gracias, presidente. No pensaba intervenir, pero creo es necesario a luces de alguna intervención de algunos colegas congresistas. Me queda claro, luego de haber escuchado la sustentación jurídica por parte de la defensa del congresista Donaire, que obviamente esta sentencia es como respuesta clara al atrevimiento que tuvo el congresista Donaire luego de una visita en el Museo de la Memoria, el haber denunciado que funcionarios alentaban los actos terroristas del Sendero Luminoso y del MRTA. Esa es la gran respuesta que hoy hemos podido tener claro, la sentencia que ha dado respuesta el Poder Judicial contra un congresista por haber tenido esa osadía y ese atrevimiento. Bueno, la suerte está echada del congresista Donaire. Gracias, presidente. Gracias, congresista Donaire. Puede continuar, congresista Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas. Me da la impresión, presidente, que algunos parlamentarios son también responsables de la imagen pésima que tiene este Congreso de la República. Porque resulta que ahora nosotros que no hemos actuado adecuadamente ni oportunamente. Cuando está bien claro que había pendiente una instancia en el Poder Judicial, a tal extremo de que su primera sentencia lo condenaba a 5 años con 6 meses. Y la última que dice 5 años. Y si eso se ha dado, había también la posibilidad que lo declaren incluso inocente. ¿Quería el Congreso a un congresista elegido por el pueblo mandarlo preso? ¿O es que queremos también acá inventar la prisión preventiva? No, presidente. Este es el Congreso de la República, congresistas elegidos por el pueblo y que ya no vamos a ser tampoco reelegidos. Pero tenemos que respetar a este Congreso que constitucionalmente ha sido elegido y que tiene la encargatura de la voluntad popular de nuestro pueblo. ¿Y cómo no se acuerdan los colegas que han hecho uso de la palabra y no ponen el mismo énfasis cuando se trata de la señora Villarán? No dicen nada. Ahí son ciegos, tuertos, sordos y mudos. No, presidente, acá tenemos que actuar igual para todos. Esta bancada ha dicho que va a votar a favor del levantamiento de inmunidad porque el Poder Judicial se ha pronunciado en última instancia. Y eso es lo que hay que respetar. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Me pide una interrupción al congresista Mantilla, si usted lo permite. Congresista Mantilla, tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista. Yo creo que acá hay bastantes colegas que no conocen, y porque no conocen se atreven a hablar, a opinar cosas que no saben, señor presidente. Me gustaría que revisen el artículo 293 del antiguo Código de Procedimientos Penales, que dice bien claro, las sentencias se cumplen inmediatamente, salvo cuando haya prisión preventiva. Y si hay una sentencia condenatoria con prisión preventiva, no se cumple hasta que sea cosa juzgada, señor presidente. Pero acá se atreven a opinar otras cosas que no saben. Muchas gracias. Congresista Galarreta, puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, tampoco pensaba intervenir, porque creo que el vocero de Fuerza Popular fue bastante claro, pero a raíz de las últimas intervenciones es evidente que desgraciadamente estamos en este juego ya casi 3 años, donde pues muchos que han llegado al Congreso no creen en la representación parlamentaria, no creen en las ánforas, no sé en qué tipo de decisiones que se toma dentro de un parlamento. Pueden haber opiniones distintas, puede haber una interpretación del reglamento legítimamente para un determinado grupo o 2 grupos, y por si acaso el tema del congresista Donaire no ha sido solo una bancada, han sido más bancadas las que consideraban que tenía que ir a última instancia. Pero lo que quiero permitirme, presidente, y usted que representa al Parlamento, es que hay que tener mucho cuidado con esas voces que aprovechan estas circunstancias, y creo que ahí va el congresista Narváez, para más bien seguir destruyendo la imagen del Congreso, para que salgan las carátulas esas de este periódico traidor a los Chavín de Huántar que delató el túnel, ahora saca para cerrar el Parlamento, y usted y la mesa directiva y todos los que
creemos en democracia, o sea, no todos, me imagino que algunos, en mayoría de este Parlamento, tenemos que defender, presidente, tenemos que defender nuestra institución, porque si bien es cierto, el gobierno de izquierda que hoy día tenemos, el gobierno del señor Vizcarra, un gobierno de izquierda, ellos han marcado una distancia, ¿no es cierto? Han dicho que ellos no piensan hacer el Congreso, pero hay voces que sí están asusando, presidente, hay voces que están levantando, y esas voces están en este Congreso, porque quieren tomar el poder no por las ánforas, con el golpe y la mentira. Hoy día, el Ministerio de Justicia ha sacado un documento aberrante a favor de ONGs y de izquierda, presidente, aberrante, que el Ministerio de Justicia va a tener que venir a la comisión o al pleno, pero veo un silencio cómplice, y perdóneme, ¿a qué tenemos temor? Aquí estamos los parlamentarios para estar en nuestros escaños, no para echarnos al gobierno, sino para plantear posiciones firmes, y entonces agarrar temas en contra del Parlamento para levantar más bien una imagen negativa, con esas ganas. Aquí nadie habla de la mafia organizada de las chalinas verdes, pero sí están encantados de meter el dedo cizañador y cuestionar una decisión democrática de un Parlamento, presidente. Aquí todos estamos a favor de que se cumpla el reglamento, pero ese tipo de opiniones queriendo destruir al Congreso, usted, la mesa directiva y quienes defendemos la democracia tenemos que estar alerta, señor presidente, porque si no, los tiempos se van a poner demasiados turbios si nosotros no ponemos un alto. Si nosotros no ponemos un alto, yo sé que muchos quisieran ir al modelo venezolano, pero ojo con esos mensajes que se escuchan hoy día. No hablan de una discrepancia política y democrática como es natural, sino quieren seguir metiendo más leña. ¿Para qué? Para las carátulas de esos medios vergonzosos que salen cada día, o encuestadoras pagadas y truchas para querer cerrar un poder autónomo. No sé a qué le tienen miedo, porque la izquierda ya tomó el poder, hoy día gobierna, pero vamos a dar la lucha, presidente, como corresponde democráticamente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Yo creo que hay congresistas que tienen una forma muy peculiar de interpretar quién tiene el poder, pero lo cierto es que el país sabe que no se puede excusar que una persona que ha sido procesada o ha cometido un delito antes de ser congresista, cuando llegue al Congreso, se retrase una decisión del Poder Judicial. Eso es aprovechar el llegar al Congreso para cubrir faltas anteriores. Y si hay algo que desprestigia a este Congreso es que justamente hayan bancadas que hayan protegido a algunos congresistas para que no se ejecute lo que todo el país está esperando y lo que le sucede a cualquier ciudadano. Tenemos 36.000 personas en las cárceles sin sentencia. Cualquier ciudadano que comete un delito, que se roba unas gallinas, es procesado y va a la cárcel si ha cometido el delito. Pero acá no, pues. Acá se comete un delito, hay una sentencia del Poder Judicial y empezamos a competir con el Poder Judicial para debatir si la sentencia es justa o no es justa. Nos convertimos, resulta, en un anexo del Poder Judicial. Y no es que nos convertimos en un anexo del Poder Judicial porque no conocemos el tema, sino que hay una clara intencionalidad de proteger a un congresista. Esa es la verdad, ¿no? Porque acá está claro en el reglamento y en la Constitución. Acá no ha habido ninguna interferencia del Poder Judicial que vaya dirigida a interferir justamente en las funciones que nos compete a los congresistas. Es simplemente resolver sobre un delito previo, sobre un proceso previo. Entonces, ¿con qué atribuciones el Congreso bloquea la decisión del Poder Judicial? Aquí hay intereses, señor presidente, y lo saben perfectamente acá, y no vengan a hablar de que algunos quieren desprestigiar al Congreso cuando con sus actos, con sus acciones cotidianas, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, lo que hacen es tirar por los suelos el prestigio de este Congreso, porque la gente se da cuenta que lo que quieren es blindar a alguna gente por otro tipo de intereses. Me pide una interrupción la congresista Marisa Glave, señor presidente. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, en realidad es una vergüenza que en un país como el nuestro, donde tantas personas han muerto, presidente, muerto por defender sus derechos, nosotros tenemos una historia terrible en la cual defensores del agua, defensores de la vida, han muerto. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? Hoy día recibimos una especie de amenaza de la bancada al frente porque se ha aprobado un protocolo para derechos y defensa de la vida. No, pues, presidente,
No, pues presidente, no se puede decir que eso es un tema de ONGs. Ese es un tema que a nuestro país nos ha costado muchísimo. Nos ha costado muchísimo entender que no se puede matar a la gente porque protesta, que no se puede simplemente pisotear sus derechos porque se paran y le dicen al Estado que no están de acuerdo con las políticas que se están implementando. En un país donde hemos tenido una minería que ha sido tan agresiva con las comunidades, que hoy día tenemos un conflicto abierto inmenso por la manera en la que muchas veces se implementan un conjunto de estas políticas, hoy día nos vienen a decir, presidente, que resulta que van a llamar al ministro de Justicia porque se aprobó un protocolo de defensa de derechos humanos. No, pues presidente, quienes hacen eso, quienes asienten de esa manera, lo único... Segunda interrupción. Lo único que les interesa es que este país siga siendo un país en el cual se violan derechos humanos de manera sistemática sin que pase nada. Y eso es algo que no se puede permitir. Entonces, aunque les fastidie, existe la necesidad de tener protocolos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la protesta, porque tenemos derecho a decirle también a este gobierno que de izquierda no tiene un pelo, que no pueden, por ejemplo, flexibilizar los derechos laborales como les da la gana. Estamos a nada de haber celebrado, de haber recordado un día histórico de lucha por los días de los trabajadores, presidente, en donde acá se nos siguen pisoteando. Entonces hay que saludar cuando al fin se cumple con normativas internacionales, cuando al fin se cumple con tener protocolos que defiendan, presidente. Entonces quienes quieran violación e impunidad de los derechos humanos, lo sentimos mucho, los vamos a seguir defendiendo aunque griten. ¿Puede continuar? ¿Ya no? Tiene la palabra la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Bueno, hay quienes no conocen del debate si se van corriendo, no les cuesta dar una interrupción. Esa es la democracia y la tolerancia. Fíjense, hay que aprender a leer pues los reglamentos, y este reglamento tiene estatus de ley. El artículo 25 dice, en caso de muerte, enfermedad o accidente que inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones y haya sido inhabilitado o destituido de juicio político por infracción constitucional o que haya sido condenado mediante sentencia firme. Lo que está dando cumplimiento el Congreso de la República el día de hoy es a una condena y una situación y un estatus de una persona que más allá de ser parlamentario o no, tiene una sentencia firme. Y eso quería ratificar hoy, presidente. El Congreso de la República y esta bancada que dicen, acusa, amenaza. Presidente, que se tramiten todos los procesos en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa con la banda criminal de las Chalinas Verdes? ¿Qué pasa? Están paseándose con un dolor de muelas, han recibido 3 millones y ahí hay un trato diferenciado, ahí no se reclama, ahí no se indigna. La gente que hoy salía a hablar y a defender por proyectos como este de la línea amarilla, ¿dónde están? Hoy se indignan. Señor presidente, que haya un trato igualitario respecto a todos. Y digo sí, que la bancada de Fuerza Popular no va a respaldar indultos ni amnistías para quienes les dicen, en el caso de las Bambas, por ejemplo, pone a los niños y a las mujeres adelante. ¿Ahí qué? ¿Los protocolos de derechos humanos no sirven? Doble, triple discurso. Ahí no hay derechos humanos y protocolos. Hoy nos quieren imponer al Congreso de la República a través del Ministerio de Justicia que a esos abogados que extorsionaron se les lave la cara. No lo vamos a aprobar. No lo vamos a aprobar. Y lo que tienen de Fuerza Popular es una conducta consecuente. Gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Levantamiento e Inmunidad Parlamentaria. Gracias, presidente. Regresando al tema que nos ha convocado esta mañana, tenemos que precisar nada más para concluir que ni la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ni el Pleno es competente para realizar un control o evaluación de un proceso judicial ni la sentencia que se deriva de esto. Los temas de fondo no están en materia de ser revisados o supervisados por nosotros. El único análisis que hace el Congreso de la República es verificar los requisitos de forma para el levantamiento de la inmunidad, verificar si existe o no motivaciones extrajurídicas, si hay motivaciones de índole política o de discriminación
o por otras razones, ya sea raza o sexo, que en este caso no se han dado. Es por ello, colegas congresistas, que conforme lo ha manifestado ya la Comisión de Inmunidad Parlamentaria de manera unánime, solicitamos a la representación nacional que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 del reglamento, se proceda al levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto del congresista Donaire. La mesa directiva saluda a las autoridades de la Iglesia Adventista del Perú por los 100 años de vida institucional de la Universidad Peruana Unión. Se encuentran acompañados en galerías del congresista Julio Rosas. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. ¿Ya? Entonces se registra la asistencia, habiendo culminado el rol de oradores, y también se escuchó ya a la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria. Hay que recordar que se ha escuchado la defensa, se ha escuchado al abogado del congresista Edwin Donaire, quien no está presente en estos momentos en la sesión del Pleno. Se ha escuchado a los congresistas señalar que van a votar a favor, ¿no? Algunos han cuestionado algunas cosas, algunos aspectos, pero igual van a votar a favor, han señalado del informe que recomienda el desafuero del congresista. Vamos a proceder al cierre de la asistencia. Vamos a conocer en unos momentos si se tiene el quórum correspondiente. Asistencia cerrada. Para someter a votación este informe. Han registrado su asistencia 97 señores congresistas. De conformidad con el artículo 16 del reglamento del Congreso, el levantamiento de la inmunidad de arresto procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, no menos de 66 votos. Al voto. No menos de 66 votos se necesitan para aprobar el informe de la comisión que recomienda levantar la inmunidad al congresista Donaire. Recordemos que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó el lunes pasado la sentencia de 5 años y 6 meses de prisión contra Donaire por el delito de peculado al ser hallado responsable de robo de combustible extraordinario asignado a la región militar del sur, de la cual era jefe entre enero y diciembre del 2006. La sentencia fue impuesta en primera instancia el 27 de agosto del 2018. Asimismo, hay que señalar que desde entonces la Comisión de Levantamiento de Inmunidad en un inicio rechazó levantar la inmunidad de arresto, argumentando que se trataba de una primera instancia, ¿no? Pero ya se conoce la sentencia definitiva. De aprobarse el informe que levanta su inmunidad, la policía... Vamos a cerrar la votación. Expedita para detener al parlamentario en forma inmediata. Votación cerrada. Han votado a favor 93 señores congresistas, 0 en contra, 1 abstención, más Meléndez, verde, Mulder, verde, Villanueva Armando, verde, Takayama, verde, Echevarría, verde, Neira, verde, González, verde, Ramos, verde, Castro, verde. 102 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad de arresto del congresista Donaire Gosh. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado a la Corte Suprema de Justicia de la República, asimismo de conformidad con el artículo 25 del Reglamento del Congreso, al haber sido condenado el congresista Edwin Donaire Gosh mediante sentencia firme a pena privativa de libertad efectiva,
se emitirá la resolución respectiva con la que se declara su vacancia y se comunicará estos hechos al Jurado Nacional de Elecciones para los trámites correspondientes. Y para poder darle trámite a esta decisión se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Siguiente tema.